Mateo capítulo 1, versículo 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Esta palabra se profetizó antes del nacimiento del Señor Jesucristo, 750 años antes de que aconteciera este gran acontecimiento. Lo profetizó el profeta Isaías allá en el capítulo 7, que esto iba a acontecer. Y este gran acontecimiento de este varón de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a marcar un antes y un después. Si ustedes se dan cuenta en los libros menciona antes de Cristo y después de Cristo, porque fue un gran personaje, no fue un hombre común, fue el Hijo de Dios que vino a nacer en un pesebre. ¿Y qué es lo que quiero comentar? En este mes de diciembre, casi todo el mundo recuerda este gran acontecimiento del nacimiento del Señor Jesucristo. Cada quien recuerda a su manera, pero el propósito de que Dios mandó a su único Hijo a nacer en esta tierra fue para salvar a la humanidad de sus pecados. Cuando Jesucristo nació allá en Belén de Judea, Él creció y llegó a la mayoría de edad. Cuando tuvo sus 30 años, empezó a predicar su palabra. Y dice la palabra, en donde he leído en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero los que han leído Biblia, dice la palabra, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice la palabra que a los suyos vino, mas no le recibieron. Dice la palabra allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, se está refiriendo de esta palabra que Jesucristo vino por ese pueblo de Israel, por su pueblo, porque Él nació allá en el pueblo de Israel. Pero ¿por qué no le recibieron? Porque lo llevaron a la crucifixión, lo crucificaron. Pero dice la palabra de Dios allá en el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto da a entender que con ese propósito vino Jesucristo a nacer aquí a la tierra. De hoy, en este mes, cada uno de ustedes o yo recordamos a nuestra manera este gran acontecimiento. Hoy, a partir del 1 de diciembre, y algunos antes, de una manera, tal vez pensando en ese gran acontecimiento, adornan sus casas, tal vez con ese propósito lo recuerdan. Pero el verdadero propósito de venir Jesús a la tierra a nacer es de que Dios quiere una reconciliación con su creación, que somos nosotros, la raza humana, que tal vez muchos de nosotros desconocemos.
el verdadero propósito de venir Jesucristo a nacer aquí en la tierra. Y los que recuerden de esa manera que Él nació en un pesebre, tal vez algunos adornan su arbolito, su nacimiento, pero tal vez desconocen el verdadero propósito de este gran acontecimiento. La verdadera Navidad es otra cosa. Yo quiero mencionarle parte de mi vida. Anteriormente igual yo pensaba que cuando llegaba el mes de diciembre pensábamos en las fiestas dicembrinas, pensábamos en la Navidad, pensábamos en el Año Nuevo, pero cuando llegaba el 24 de diciembre, muy lejos estaba de mi persona el verdadero propósito de ese gran recordatorio del Señor Jesucristo que vino a nacer en la tierra. Para mí la Navidad era otra cosa, y tal vez muchos todavía están en ese desconocimiento que es la verdadera Navidad. Para mí la Navidad era otra cosa, era de comprar vino, era de brindar en la noche y darnos abrazos con la familia, con los compadres y decirnos feliz Navidad, pero ya ebrios, mucho más allá de traer a nuestra mente el verdadero propósito de ese gran acontecimiento que es la Navidad. La Navidad es recordar ese gran amor que Dios tiene con su creación, con la humanidad, de salvar su vida de la gran condenación, porque en la Biblia, en todas las Biblias, diferentes traducciones están y dicen ahí, explica que Dios quiere reconciliar a su pueblo, y por eso mismo mandó a su Hijo a nacer aquí a la tierra, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Pero como vuelvo a repetir, así como yo estuve en tinieblas, estuve en desconocimiento de lo que era la verdadera Navidad, para mí la Navidad era otra cosa. Pero hoy, gracias a Dios, he llegado al conocimiento de la palabra de Dios, de poder saber cuál es el verdadero propósito de la Navidad. La Navidad no nada más es en festejos, en regalos, es recordar ese gran acontecimiento que vino a morir, primeramente vino a nacer, y muchas de las veces pensamos que Él nació el 24 de diciembre, pero la Biblia no lo registra, no dice qué fecha nació, pero eso no importa, lo importante es recordar que nació Jesucristo, y con un propósito para salvar nuestras almas de la condenación del infierno. Por eso mismo, en esta mañana estoy aquí en breve diciendo esta palabra del Señor. No son mis palabras, acabo de leer la Biblia y es lo que dice, que Él vino a nacer para salvar a su pueblo. Por eso en esta mañana, con todo respeto, yo estoy transmitiendo estas palabras de reflexión, que ustedes lleven en sus mentes y reflexionen cuál es el verdadero propósito de la Navidad en este mes, porque tristemente muchas de las veces festeja la Navidad con bebidas embriagantes, y al otro día hay muchos problemas, las familias golpeadas, accidentadas por el vicio. Pero ese no es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es llevar en nuestro corazón, tener en nuestra mente cuál es el verdadero propósito de que ese niño Jesucristo vino a nacer en un pesebre, y ahí nos muestra su humildad al nacer en un pesebre. Eso es lo que traigo en esta mañana, en breve. Que Dios los bendiga y que lleven en su corazón esta reflexión. Y les invito, si ustedes tienen Biblia en casa, léanlo.
porque este es el mensaje que Dios nos trae en la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros recuerda a su manera, pero vuelvo a repetir, el verdadero propósito de la Navidad es otra cosa, es reflexionar y entender por qué vino a nacer Jesucristo aquí a la tierra, por qué creció y por qué fue crucificado. Y hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre, o sea, a la derecha, intercediendo por aquel que cree en Él y clama a Él, y Él responde a sus oraciones. Pero tiene uno que tener esa fe en Jesucristo, llevarlo a cabo, llevar a cabo todos sus mandamientos, lo que dice la Escritura. Dice la palabra que todo aquel que guarda sus mandamientos, ese es el verdadero discípulo de Jesucristo. En esta mañana, que Dios los bendiga.